Muy buenos días, hoy día es miércoles 2 de febrero del 2022, miércoles de lentes de contacto en Yacle y en Franja Visual. El día de hoy estamos acompañados de la optómetra Janine Hernández. Ella nos acompaña desde México, es egresada de optometría de la Universidad de Aguascalientes. Está estudiando la maestría en Ciencias de la Visión y Biología Molecular en el Politécnico Nacional de México. Ella nos va a contar un poco y parte de lo que vamos a conversar el día de hoy está basado en su trabajo de maestría. También ha sido docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene práctica privada y pues últimamente ha sido obtenido su fellow de Yacle. Sí, Janine, muy buenos días, bienvenida al programa de Yacle. Hola, buenas. Todo un gusto estar aquí contigo, Guillermo. Siempre hay cosas amenas y cosas nuevas que platicar con respecto a lentes de contacto y a los avances que se van dando. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poco de la maestría, me llama mucho la atención, el tema es muy interesante porque la superficie ocular es parte del reto de la adaptación de lentes de contacto y Sí. específicamente me comentabas que los pacientes diabéticos pues van a tener características especiales. Sí, de hecho, la maestría que estoy cursando, tengo compañeros de todas las áreas de la salud que se puedan imaginar y cada uno va haciendo su proyecto en forma personalizada, de acuerdo al interés que se tenga. Obviamente yo como optometrista opté por hacer la caracterización en la lágrima, inclusive también en células epiteliales, para unos microRNAs, que esos vienen siendo como los switch que prenden y apagan algunos genes, que se van a estar expresando en estas muestras, que es tanto lágrima como en las células epiteliales. Y bueno, en mi proyecto de investigación lo estoy caracterizando en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que es, digamos, de mayor incidencia, ¿no? A nivel mundial se está dando cada vez más. Por ejemplo, aquí en México ya es el 5º lugar el que se tiene de incidencia de pacientes diabéticos del tipo 2. Y pues bueno, parte de los estudios que estamos haciendo, pues obviamente van encaminados a la lágrima. Diagnosticar que tengan el ojo seco, hacer las pruebas, recolección de muestras y el procesamiento por la PCR en tiempo real. Entonces sí es un tema que es poco explorado. De hecho, a nivel Latinoamérica me he encontrado 2, 3 artículos que van caracterizados a ojo seco, pero casi no hay investigación, como ya lo sabemos. Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Sobre todo la investigación aplicada es poco recurrente en América Latina, muchas veces porque pues en las universidades no hay el soporte para este tipo de investigación, es algo muy específico, así que bueno, va a ser interesante ver los resultados y que en algún momento nos presentes ya los resultados de tu investigación. Entonces, el día de hoy vamos a ver parte de esa experticia que has ido ganando en el uso del manejo del ojo seco y vamos a ver el ojo seco en usuarios de lentes de contacto, que también es un tema bastante recurrente en el manejo de pacientes porque la gran mayoría se queja de sensación de sequedad y a veces es parte de las razones para que el paciente deserte del uso de lentes de contacto. Así que bueno, ahora sí te toca a ti hablar. Sí, exactamente. Muy bien, pues primero hagamos un breve repaso de que está caracterizada la unidad funcional lagrimal, así es como es nombrada. Los componentes que conforman a esta unidad es la superficie corneal, la superficie conjuntival, la glándula lagrimal, las glándulas accesorias, párpados, pestañas e inclusive, aquí no lo tengo mencionado, pero también la misma inervación, ¿sí? Entonces recordemos que es el 5º par craneal quien está implicado en su rama oftálmica. Entonces, todos estos componentes van a formar parte de la unidad funcional lagrimal. ¿De dónde saco yo esta terminología? El mismo Deus fue quien generó le dio este nombre a la unidad funcional lagrimal. Entonces, hay que hablar al respecto de esto para saber con nombres y apellidos, ¿no?, de qué estamos hablando. Entonces, tomemos en cuenta, bueno, yo en lo personal hace 20 años, un poquito más, cuando estudié en la universidad,
Pues obviamente que se nos enseñó que la película lagrimal constaba de 3 capas, ¿sí? La lipídica, la acuosa y la mucínica. Pero Deutz justo cambió esa clasificación y la caracterizó ahora a que es solamente 2 capas de la película lagrimal. Estamos hablando que la primera capa es la lipídica, que son más o menos de 15 a 160 nanómetros, mientras que la fase mucinoacuosa, porque ya se considera como una sola, es de 3 a 40 microlitros, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta esas inclusive proporciones de volúmenes para también comprender la fisiopatología del ojo seco en cualquier tipo de paciente. Entonces, bueno, mencionaba Deutz. Para los que no están en contexto, el Deutz es el Tear Film Ocular Surface Society Dry Eye Workshop. Cada cierto tiempo hay reuniones mundiales en donde se van haciendo discusiones, se van generando inclusive nuevos criterios de clasificación para el ojo seco. Entonces, es nuestro referente a nivel mundial con respecto al tema de ojo seco. Entonces, en la actualidad está clasificado el ojo seco como evaporativo, acuoso deficiente y el mixto. Entonces, pueden ver, por ejemplo, en el evaporativo hay varios casos en donde entran en esta clasificación, como es la disfunción de las glándulas de meibomio, la deficiencia de la porción mucínica, las alteraciones en el mismo parpadeo, y aquí es importante, los usuarios de lente de contacto se clasifican aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, sean usuarios de primera vez, es decir, que nosotros les vamos a hacer la adaptación de lente de contacto, o ya son usuarios de varios años o que de otro lado que vinieron a nuestra consulta, hay que tomar en cuenta justo eso, descartar que tenga ojo seco tipo evaporativo. El otro que comentábamos es el acuoso deficiente, que va a ser por alteraciones directamente de la glándula lagrimal. Entonces, no se está produciendo un volumen adecuado, entonces va a ser un acuoso deficiente. Y esto también es importante, que hay un mixto. El caso más característico, bueno, son los pacientes que yo estoy revisando, son los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, entonces ambas capas están comprometidas. Y también hay que tomar esto en cuenta para nuestra consulta diaria, que vamos a hacer una adaptación, o ya tenemos un paciente usuario de lente de contacto, tiene diabetes, está controlado, porque todo esto va a influir inclusive para la deserción en el uso de lente de contacto. Claro, es quizás el problema evaporativo el más recurrente asociado a lentes de contacto, ¿no? Porque el propio lente de contacto ya cambia las características lagrimales y además de eso, como tú decías, si no examinamos adecuadamente condiciones de salud de la superficie ocular o de las glándulas accesorias, pues definitivamente nos estamos saltando la posibilidad de determinar pues una condición causal, ¿no? ¿Qué está produciendo el problema? Y si no entiendo esa condición, pues difícilmente voy a tener un buen manejo clínico, ¿no? Y tú mencionabas el ojo seco evaporativo como una condición recurrente en el manejo de la práctica clínica, ¿no? Y en esa imagen se puede observar diferencia de espesores significativas, ¿no? Exacto. Sí, inclusive, bueno, aquí en esta imagen que estamos viendo en pantalla, nos podemos dar una idea más visual, que el lente de contacto va a partir en dos a nuestra película lagrimal. Entonces, vamos a considerar que está la película prelente, que es la más superficial. Esa va a tener un espesor de entre 1 a 3 micras, ¿sí? Luego va a seguir el lente de contacto, va a depender mucho de las características del lente en cuanto a graduación, material y todas las características propias del lente, pero tomemos en cuenta que es de 70 micras de espesor o más. Y la segunda porción de la película lagrimal que se va a generar, que es la llamada poslente,
también va a ser de 2 a 3 micras. Entonces, por eso se hace una síndrome de ojo seco tipo evaporativo, porque literalmente el lente de contacto va a partir en 2 a nuestra película lagrimal. Al partirla en 2, no va a funcionar de la misma manera que una sola película lagrimal con sus 2 capas unidas. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta estos factores, cuando estemos en la consulta, ahora sí que a pie puntilla hay que hacer como un checklist de todo lo que tenemos que hacer para nuestros pacientes. Repito, sea la primera adaptación que se le va a hacer, que este paciente es un ojo que nunca se ha manipulado con un lente de contacto, o que ya es paciente de nosotros, pero viene una readaptación o un resurtido, lo convencemos de pasar a consulta, y más ahora que estamos usando mucho los cubrebocas y se está aumentando la incidencia del ojo seco por el uso de los cubrebocas, ¿no? Entonces, también en los usuarios de ya muchos años de lente de contacto, hay que hacerles periódicamente los estudios de lágrima, además del test de salud ocular y de sintomatología del paciente. Entonces, aquí les puse algunas pruebas, más o menos. Hay personas que pueden ahora sí que agregar más estudios para poderlo implementar a su práctica. Hay otros que pueden decir, no, bueno, yo no tengo un meibógrafo. Ok, pero ya en la actualidad hay clínicas cerca de ti o igual y no tan cerca, pero puedes referirlos a los pacientes a hacer esos estudios especializados para, en caso de ser necesario, darte cuenta de si hay una disfunción de glándulas de meibomio o hay alguna otra alteración. Entonces, en la evaluación vamos a hacer el interrogatorio, como ya lo saben, pero además de encaminado al lente de contacto, encaminado justo a determinar si hay factores de salud general que pudieran estar influyendo en la adaptación de nuestro lente o en la comodidad del porte del lente de contacto, ¿sí? Hablaba yo del test de sintomatología para el paciente. Hay varios test que están avalados. Como que viene siendo el de mayor peso es el OSDI, que es el Ocular Surface Disease Index. Ese inclusive ya tiene validez para hacer investigaciones. Como lo pueden ver, aquí a la derecha estoy mostrando las imágenes. Inclusive hay casas comerciales que te regalan el formato, o si no, bueno, tú puedes hacer el tuyo y integrarlo en tu expediente clínico. Entonces, recordemos que se van a entregar este cuestionario al paciente, lo tienes que dejar que él solo pueda contestarlo, a menos de que sea una persona iletrada, irle ayudando, pero de preferencia tú no influir en ese cuestionario, para que él mismo pueda contestar realmente cuáles son sus molestias, si tiene visión borrosa y tal. A menos de que no entienda la pregunta, bueno, pues sí estar al pendiente del paciente para poderle solucionar esas dudas y que pueda contestar mejor. Pero no está aconsejado de que ni el especialista de salud visual ni el personal de la óptica lo conteste. Tiene que ser directamente el paciente y estar al pendiente si se tiene alguna duda, poderle despejar esas dudas y que lo pueda contestar. Entonces, tomemos en cuenta los valores que normal sería hasta 13, haciendo la suma de ese cuestionario. Leve o moderado sería entre 14 a 22 y mayor de 22 sería considerado moderado o inclusive severo para considerar sintomatología de ojo seco. Tú mencionabas que es un test de autogestión, ¿no? Es un test que el propio paciente tiene que hacer prácticamente sin orientación, a menos que alguno de los términos, porque dijiste algo que es importante, la validación, pero muchas veces la validación puede ser la validación en Chile, en Argentina, en Perú, claro, en México, porque algunos términos, y este es de los más sencillos, por eso es que la validación es fácil,
Algunos Sí, términos eventualmente pues podrían ser un poco confusos para el paciente, ¿no? Y ahí es donde de repente el tema de que podamos resolver alguna de las dudas del paciente respecto de repente, por ejemplo, a palabras como ordenador, que normalmente en América Latina utilizamos más computadora o computador, pudieran simplemente, ¿qué es ordenador o computadora? ¿No? O sea, aclararle ciertas palabritas, pero no influir en la posibilidad de respuesta, ¿no? Eso le da exacto. cierto nivel de objetividad. Y respecto a los test que deberíamos hacer en la consulta, Janine, los Sí, test, digamos, básicos, ¿no? Que sí. deberíamos realizar en la consulta. Un momento, por Sí, de favor. hecho, inclusive, pues, por lo mismo que ya en el día a día adaptamos lentes de contacto, pues deberíamos de tenerlo como lo básico, ¿no? Entonces, uno de esos test que ya son considerados como básicos es el de Schirmer, que nos va a ayudar a determinar el volumen lagrimal. Entonces, tomemos en cuenta que hay variantes, ya va a depender de cada persona cuál se acomode o cuál le quede mejor, o inclusive depende del paciente, es qué variante vamos a realizar. Entonces, en el caso del Schirmer, existe el tipo 1, que va a ser sin anestesia, nada más colocas directamente las tiras en el canto externo, en la porción inferior, tomas 5 minutos y ahora sí que con la misma regla que viene en las tiras de Schirmer te das cuenta cuál es el volumen que tiene ese paciente por cada ojo. Y el tipo 2, con anestesia, pudiera ser casos que tienen muchísima sensibilidad, que no pueden mantenerse controlados para solamente colocar la tira. Bueno, ahí depende el caso. Yo en lo personal estoy acostumbrado ya sin el de anestesia, pero cada quien. Y como sabemos, pues vamos a medir la porción acuosa. Tú habías puesto también este test que me parece interesante. El único problema es el tener el hilo para hacerlo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, te soy honesta, test lo puse por Alejandra de la Hoya, porque ella está casadísima con este test del rojo fenol. De hecho, a ella le encanta, dice, no, son 15 segundos, te evitas complicaciones, pones listo, vámonos. Y bueno, aparte de que le gusta a Alejandra de la Hoya, también hay que tomar en cuenta que sería en casos que no le pudiste realizar el Schirmer por varios factores, ¿no? Entonces decíamos que tiene mucha sensibilidad o cualquier otra situación, que la medición te queda dudosa, pues entonces puedes hacerla de rojo fenol. Checas con tus mismos proveedores de laboratorio si puedes conseguir el rojo fenol, y pues bueno, realizarlo. Entonces también se encarga de la porción acuosa, vamos a ver qué volumen tiene. Obviamente Schirmer fue inconsistente, entonces te vas a rojo fenol, o si te gusta nada más haces rojo fenol, porque se tiene la ventaja que va a ser menos invasivo para el paciente. Y ¿cómo funciona esta prueba? Va a ser sensible al pH de la lágrima. Entonces, una vez que ya se mojó la tira, como lo pueden ver en la imagen, cambia el color. Entonces, ya con tu regla milimétrica puedes medir cuál es el volumen que vas a tener en esos 15 segundos de que colocaste el rojo fenol. Entonces, los valores, lo ideal es tener más de 9, es decir, de 9 a 24 milímetros de rojo marcado, y deficiente sería menos de 9. Entonces, si se fijan, en este caso está justo en 9. Está en el ¿Sí? límite. Entonces, te complementan las otras pruebas para determinar si realmente hay problemas de lágrima o estamos dentro de parámetros. Entonces, también hay que hacer la evaluación del segmento anterior. Hay que apoyarnos mucho con las tinturas vivas. Ahorita voy a hablar de las 3 tinturas vivas que tenemos, pues que podemos hacer uso de ellas. Ahora sí que las cuestiones en pro y en contra de cada una, y pues ya cada quien decide cuál hacer más, o depende inclusive el caso o el paciente, es hacer una o la otra, o inclusive 2 de ellas. Entonces, en el caso de la fluoresceína sódica,
como sabemos, se va a utilizar de medio de contraste el azul cobalto en iluminación difusa en la lámpara de hendidura. Puedes jugar con las magnificaciones, baja o media. Y aquí, pues la que tenemos siempre es la de bajo peso molecular, entonces se puede hacer perfectamente la que utilizamos en la consulta, ¿no? Y para mejorar inclusive el contraste, utilizar el filtro Groaten número 12, que es el color ámbar, y ese lo puedes poner en el ocular. Hay algunas lámparas de hendidura que ya vienen en su sistema, entonces si no lo tienen tu lámpara de hendidura, lo puedes comprar, sale súper barato, ahora sí que no doy goles, pero los mismos proveedores de lente de contacto te pueden vender el filtro Groaten para mejorar el contraste. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos va a servir para teñir la membrana celular, que va a estar alterada. No va a valorar la capa mucínica, da buena tolerancia en el paciente, y este estudio en específico lo vamos a reportar con la escala de Efron. Si recuerdan, Efron nos hizo el favor de hacer una escala muy buena. Inclusive aquí estoy poniendo en las que nos podemos apoyar principalmente por la fluoresceína. Son 16 alteraciones que se van a valorar con la escala de Efron. También las casas comerciales ya te los regalan así a colores para poder hacer el uso de la escala y poder valorar inclusive si hay una infección, si hay algo más en el paciente que pudiera impedir, uno, la adaptación del lente de contacto o tener que suspender porque hay alguna complicación. Sí, entonces, como pueden ver, evalúa tanto la tinción corneal como la tinción de conjuntiva en la escala. Otra tintura viva que se puede utilizar es la rosa de Bengala. También se va a utilizar con iluminación difusa en la lámpara de hendidura, con baja y mediana magnificación para poder ver a más detalle. Se va a utilizar el tinte vivo. Y este caso se va a reportar con gradiente de Oxford. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a hablar cómo funciona ese gradiente de Oxford. ¿Para qué sirve la rosa de Bengala? En este caso nos va a ayudar a teñir las células provistas de mucina. Entonces hay que tomar en cuenta que justo platicábamos de las capas de la lágrima, que la mucina acuosa ya es considerada una sola. Entonces, si está deficiente la mucina, la porción acuosa va a ser también deficiente. Y en este caso, la rosa de Bengala te ayuda mejor a poder determinar inclusive zonas de pérdida de mucina. Entonces, también va a teñir células muertas y células degeneradas. Y hay que tomar en cuenta este tip, que a mayor tinción que se tenga, va a ser mayor déficit de esta capa mucinoacuosa. El detalle que tenemos, que el paciente no tolera tanto este tinte, es un poco más abrasivo, un poco más incómodo, pero hay casos que sí o sí se necesita. Entonces, por eso decíamos que se puede usar fluoresceína y además rosa de Bengala para poder determinar dónde está el problema en cuanto a la calidad de la lágrima. Aquí lo podemos ver más fácilmente. Estamos viendo esos que parecen como escobetitas, viene siendo la mucina. De hecho, es una variante de mucina, se llama mucina asociada a membrana. Entonces, debe de estar como empalizada, una tras la otra, para que al momento de que se hace la tinción de rosa de Bengala no pueda teñir, y señal que no hay deficiencia de mucina. En caso contrario, si hay alguna deficiencia de mucina, va a estar abierta esta barrera y de esta manera va a teñir justo la mucina. Entonces, para que nos demos una idea cómo es que funciona el rosa de Bengala y cómo nos ayuda a detectar la deficiencia en la mucina. Entonces, la otra prueba, que es verde de lisamina, en el caso, bueno, por ejemplo, del estudio que estoy haciendo, yo utilicé tanto la fluoresceína sódica como la verde de lisamina, las dos, para poder generar un cruzado de alteraciones en el segmento anterior del paciente.
Entonces, la verde lisamina, al igual que las anteriores, también es en la lámpara de hendidura con iluminación difusa. Y la diferencia que, por ejemplo, en la fluoresceína sódica la concentración es al 2% y en la verde lisamina es al 1%. Entonces, aunque sea menos proporción o porcentaje que se tenga, tiñe de todos modos, ¿no? Y también en este caso, al igual que la de rosa de Bengala, se va a utilizar el gradiente de Oxford. Entonces, platiquemos en qué consiste el gradiente de Oxford para poder hacer la evaluación. Entonces, tomemos en cuenta que también la verde lisamina nos va a ayudar a teñir la membrana celular, al igual que la fluoresceína. Tampoco se va a valorar mucina y la ventaja que se tiene buena tolerancia. Entonces, tomemos en cuenta eso. Si sospechamos de deficiencia de mucina, hagamos rosa de Bengala. Si en cambio pensamos que nada más es alteraciones tipo evaporativo, por ejemplo, en los usuarios de lente de contacto, nos podemos ir con fluoresceína o con rosa, o con el caso de verde de lisamina. Si en caso de que se amerite, se puede usar o verde de lisamina o rosa de Bengala juntos, o fluoresceína y rosa de Bengala. Depende ahora sí que lo que queramos evaluar. ¿Sí? Entonces, directamente para los usuarios de lente de contacto podemos usar la fluoresceína, que es la que siempre tenemos, y apoyarnos de la verde de lisamina. Entonces, aquí pueden ver la escala de Oxford. En el panel va de superior a inferior. El grado 0 es que no tenemos ninguna alteración, no hay tinción como tal. El grado 2 va aumentando sucesivamente hasta llegar al grado 5, que es severo, que prácticamente tiñe córnea, conjuntiva, todo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Conforme vamos practicando, vamos integrándolo a nuestra práctica convencional, va siendo muy fácil hacer la evaluación sin tener a un lado la escala y decir sino que ya inmediatamente lo ves y dices, no, este es escala 2, ya me fui a escala 3. Híjole, ¿cómo trae lente de contacto con una escala 5, no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas escalas para que sea más fácil la interpretación de los estudios que estamos realizando. Ahora, por el otro lado, el tiempo de ruptura lagrimal, BUD o NIBUD, TBUD, como lo podemos también conocer. El tiempo de ruptura lagrimal, como sabemos, vamos a valorar la otra porción de la lágrima, que es la lipídica. Entonces, vamos a hacer también la instilación de fluoresceína, el azul de cobalto como medio de contraste en la lámpara de hendidura con iluminación difusa. Entonces, recordarán, hacemos la tinción, pedimos al paciente que parpadee. Tips, cada quien como desee, pero lo que he estado viendo en las investigaciones y me ha funcionado, la mejor manera de hacer la tinción es pedir al paciente que vea hacia abajo y en la porción superior hacer la tinción, para que al momento del parpadeo se distribuya más uniformemente y tener una valoración más adecuada. Entonces, al hacer este tipo de estudios, también lo podemos hacer, recordarán el no invasivo, y ese lo podemos hacer directamente con el principio de disco de Plácido. Ya en la actualidad, pues tenemos topógrafos, queratómetros, autorrefractómetros, todos estos equipos tenemos esa ventaja que se proyecta el disco de Plácido en la superficie ocular y ahí podemos hacer el tiempo de ruptura lagrimal, pedirle al paciente que parpadee varias veces, deje de parpadear y contar el número de segundos hasta que veamos que una zona se rompe, ¿no? Entonces, los valores, tomemos en cuenta que va a ser bajo, menor a 9 segundos después del parpadeo que se rompa, normal, pues de 10 o más segundos. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que ya hay topógrafos cada vez más especializados, que ya uno quisiera tener uno así tan avanzado, que inclusive ya te hace un mapeo de deficiencia lagrimal sectorial. Entonces, como es el caso de Oculus Keratograph 5 topógrafo, ese nos permite hacer justo por sectores si hay deficiencia en cuanto al tiempo de ruptura lagrimal.
Otro estudio que se puede incorporar, si es que vemos que las pruebas básicas están saliendo medias alteradas, es la meibografía. Comentaba que ya hay topógrafos que inclusive ya se puede hacer la meibografía, entonces sería nada más de investigar de las clínicas que ofrecen este tipo de servicios de realizar topografías y tal, que pues también tenga el servicio de meibografía para poder, de acuerdo al caso del paciente, solicitarlas. En pocas palabras, les voy a comentar que existe ya en la actualidad 3 tipos de estudios por meibografía. El primero fue el de por luz infrarroja y hasta el día de hoy se sigue utilizando. Nos va a determinar cómo es la morfología de las glándulas de meibomio finalmente. Entonces, tomen en cuenta que justo se vierte el párpado para poder ver la conjuntiva tarsal y que por medio de luz infrarroja se va a poder evaluar si existe obstrucción de las glándulas de meibomio o inclusive hay cambios en las estructuras de los mismos acinos. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver esas imágenes de qué es lo que podemos encontrar. El otro tipo es con láser confocal, va a evaluar, además de la morfología de las glándulas, nos va a permitir ver la histología, tanto de las glándulas como tejido circundante. Y el detalle de esta que es un poco más invasiva porque se tiene que generar el contacto al paciente. El tercer caso de meibografía que tenemos, el de coherencia óptica, que yo les comentaba que hay topógrafos cada vez más especializados y lo pueden evaluar. Entonces, en este caso, además de realizar la morfología de las glándulas, la histología, también inclusive nos va a permitir medir el volumen del menisco lagrimal sin contacto. Entonces, por eso esta opción es la más moderna, menos invasiva y que más información nos puede dar al respecto. Entonces, tenemos que platicar un poquito de la disfunción de glándulas de meibomio, porque tomen en cuenta, no sé, es un paciente que llega de primera vez al consultorio, antes de considerar que por graduación, edad, que si va a ser responsable, lo que sea, es determinar que no tenga disfunción de glándulas de meibomio, porque es el primer causante del ojo seco tipo evaporativo. Entonces, imagínate que tienes un paciente que ya tiene ojo seco evaporativo, no lo diagnosticaste, le pones el lente de contacto, le va mal. Pues obviamente que va a haber mala experiencia, este paciente va a hacer a un lado el lente de contacto y en ningún momento va a considerar otros factores. Y también uno dice, bueno, ¿por qué abandonó el uso del lente? Porque desde un inicio no te diste cuenta que ya tenía problemas. Entonces, la disfunción de glándula de meibomio hay que tomarla más en cuenta en nuestras adaptaciones de lente de contacto. Hay que tomar a consideración que en algunos lugares también le llaman blefaritis posterior y también hay que hacer ese repaso de los componentes principales que genera la glándula de meibomio, es decir, el meibu, va a estar compuesta por una mezcla compleja de ceras, de ésteres de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Entonces, todo este mix, tomen en cuenta que cada vez que parpadeamos, el mismo parpadeo está estimulando que se haga esa secreción y que se pueda distribuir en toda nuestra película lagrimal en forma uniforme. Entonces, si hay alguna alteración, pues obviamente vamos a tener ese ojo seco evaporativo, porque no va a haber esa capa lipídica que le esté dando la protección a la otra capa. Entonces, los tipos de disfunción de glándula de meibomio va a ser que se está generando secreción de más, es decir, hipersecretora. Por todo lo contrario, va a haber hiposecreción o inclusive la obstructiva. Entonces, desde que estamos haciendo la evaluación, también hay que tomar en cuenta los accesorios. A veces en el día a día se nos olvida y nos vamos directo a la córnea, a la conjuntiva vulvar. No, pues todo está bien, pero nunca nos fijamos en el borde de los párpados, en las pestañas,
porque todo eso también va a influir. Y recuerden que es parte de la unidad funcional lagrimal. Entonces, ¿cuántas veces, nada más por habernos fijado en el borde de los párpados, podemos darnos cuenta que ya hay obstrucción de las glándulas de meibomio? Entonces, esto es indicio que ya tiene disfunción y hay que dar tratamiento al paciente antes de hacer cualquier adaptación. Entonces, se hizo una escala, esto fue en el 2008, por Arita y colaboradores, para poder interpretar pues, el estudio de meibografía. Entonces, aquí, de acuerdo a la obstrucción, pueden ver esta escala. En el grado 0 no hay nada de obstrucción, se pueden ver los acinos completamente uniformes. Hay uno que otro por ahí, pero si nos ponemos exigentes, ¿no? Entonces, este es un caso que no tiene deficiencia de disfunción de glándulas de meibomio. Y conforme vamos bajando las imágenes, vamos viendo que cada vez se ve menos los acinos de las glándulas de meibomio. Entonces, en el caso 3 ya es severo, si se fijan, ya prácticamente no se está iluminando y ya hay una obstrucción importante de las glándulas. Y no nada más está que se genere de más o de menos o que haya obstrucción, sino que también hay que tomar en cuenta que puede haber tortuosidad de los acinos de la glándula. Entonces, esto también puede influir a que no esté trabajando adecuadamente la producción de la lágrima en la porción lipídica. Entonces, en los valores de meibografía infrarroja, para los que tienen acceso a ella, que es como la más básica y que más fácilmente la podemos encontrar, en el caso se maneja por colores, el grado 1 al grado 4, inclusive va cambiando el color. Y esto nos va sirviendo de referencia para ver cuánta pérdida tenemos justo de la función de la glándula de meibomio. Entonces puede ser menos del 25%, en el grado 2 del 25 al 50, 50 75 grado 3, y inclusive el grado 4 ya sería más del 75%. Aquí un ejemplo, de hecho amablemente una colega y amiga, Mayela, me proporcionó estas imágenes y pueden ustedes apreciar, es una meibografía infrarroja. En el grado 2, que es en la superior izquierda de tanto el párpado superior como inferior, está en ese color que comentábamos, porque ya es grado 2, ya pasó a un color naranja. Entonces estamos sobre el 45%, sobre el 40% para este ojo, que es el ojo derecho. En el caso del lado del ojo izquierdo, vean que ya cambió el color a un color más vivo en el grado 3. Ya tenemos un área de pérdida del 50%, inclusive un poquito más. Entonces ya ese grado 3, ese ojo izquierdo, es intolerante ya para poder usar un lente de contacto. Imagínense cómo va a tener el tiempo de ruptura lagrimal, cómo va a tener los niveles de Schirmer. Entonces, inclusive este caso es una paciente usuaria de lente de contacto que tuvo que suspender porque ya no toleraba traerlo. Entonces, ahora es usuaria de lente de armazón y solamente en ocasiones especiales usa lente de contacto de los desechables. Entonces, ¿qué aplicaciones clínicas tiene la meibografía para nosotros? Bueno, pues vamos a determinar, además de los daños por la disfunción de glándula de meibomio, en los casos de orzuelos recurrentes, si tiene un paciente con queratoconjuntivitis atópica, si tiene otros tipos de conjuntivitis, como es la rosácea, la alérgica, hay casos de parálisis facial, eso también puede influir en la adaptación del lente de contacto. Obviamente los síndromes de Sjögren, si usan prótesis oculares, aquí hago la aclaración porque a veces puede pasar que un paciente en un ojo usa una prótesis y en el otro lente de contacto. Bueno, también hay que hacer la evaluación de cómo está la prótesis ocular
si está generando alguna disfunción en las glándulas y le puede generar molestias para el porte. Y también hay que tomar en cuenta en el caso de los pacientes que usan gotas para glaucoma, porque bueno, son usuarios de toda la vida de lente de contacto y tienen que poner sus gotitas y de repente dicen, ya no tolero lente de contacto como antes. Bueno, hay que tomar en cuenta que el mismo uso de sus gotas para el glaucoma está afectándole y hay que hacerle estudios de meigografía. Y pues obviamente para los usuarios de lente de contacto vamos a utilizar la meigografía. Otra prueba adicional, esta ya es menos común que la utilicemos, pero hay que tomarla en cuenta porque cada vez va generando más impacto el saber que tengamos una osmolaridad adecuada en la lágrima o hay alguna alteración, es decir, hiperosmolaridad. Entonces, entre 270 a 315 se considera los valores normales. Varía un poquito si es hombre o mujer. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta y también cuando hay sospecha o hay duda, también hay que ver la diferencia de la osmolaridad entre un ojo y otro, que no debe de superar las 7, ¿sí?, de valor de osmolaridad. Y concentraciones mayores a estos valores que está en pantalla, ya se considera una lágrima hiperosmótica. Bueno, ¿y eso cómo nos puede funcionar? Tomen en cuenta que tenemos un sistema de deficiencia de lágrima tipo evaporativo. El primer mecanismo de defensa, digamos, de nuestro organismo o de compensatorio es generar, al haber tipo evaporativo, se está haciendo una lágrima más osmótica y al haber mayor osmolaridad de la lágrima se va a producir más cantidad de lágrima, es decir, volumen, pero de mala calidad. Entonces, yo creo que les ha pasado muchas veces que dan el diagnóstico, ¿sabe qué? Usted tiene indicios de ojo seco y te dice, pero ¿cómo? Si me está rodando de la mejilla la lágrima, ¿cómo me dice que tiene ojo seco si estoy llorando más, no? Y es por eso, porque es el primer mecanismo para contrarrestar la hiperosmolaridad por un ojo seco tipo evaporativo. Entonces, aquí lo pueden ver los valores normales de la osmolaridad. Entonces, entre 308, 316 se puede considerar todavía dentro de, que no sea una variabilidad mayor a 10 de un ojo a otro. Y si es más osmótico que esos valores de 316, entonces ya tenemos una hiperosmolaridad. Entonces, pudiéramos considerar hacer esta prueba o solicitar esta prueba en casos de que, por ejemplo, en la tira de Schirmer ya tienes 25 o 30, ¿sí? Porque entonces estás produciendo demasiada lágrima. O el mismo paciente te dice que lagrimea excesivamente. Y hay que tomar en cuenta otros factores en nuestro día a día que pueden influir para aumentar el ojo seco en usuarios de lentes de contacto. Entonces, en las mujeres hay que tomar en cuenta la ingesta de anticonceptivos. Ya está comprobadísimo que los anticonceptivos va a resecar todas las mucosas y pues la lágrima va a ser deficiente. Los tratamientos de antiacné también reseca las mucosas, entonces hay que preguntarle a los pacientes con quién más se está tratando, si está recibiendo algún tratamiento adicional. Es muy común para los pacientes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver mi cremita que me pongo para el acné con el uso de lente de contacto? Tiene que ver todo. Por eso es tan importante que el interrogatorio lo vayamos encauzando para ver otros factores que puedan influir a una mala adaptación o a mucha incomodidad en el porte de lente y que finalmente abandonen el uso. También hay que tomar en cuenta que los sistemas de limpieza de algunas marcas de soluciones, sobre todo de gas permeable, de PMMA, tal, tienen el cloruro de benzalconio y ya está más que caracterizado que el cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario, genera toxicidad y induce el ojo seco. Por eso, en el caso de usuarios de antiglaucomatosos, tenemos ese problema. Va a afectar a la mucina asociada a membrana, específicamente la MUC5A,
Entonces, va a romper la lágrima, va a generar justo esa tinción de rosa de Bengala que platicábamos hace rato, va a ser evidente en los pacientes que usan antiglaucomatosos. Entonces, ¿cómo tienes estas alteraciones y le pones el lente de contacto o el mismo paciente está refiriéndote que ya no se siente tan cómodo, pero quiere seguir usando el lente? Entonces hay que tomarlo en cuenta, todos estos factores, para ver si podemos quitarlos o mejorar la calidad de la lágrima con algunos colirios. Y pues bueno, en el caso de las soluciones, pues podemos hacer a un lado el cloruro de benzalconio. Ya hay unas soluciones multipropósito o de otro tipo que no tengan este preservante y que no sea tan tóxico ni tan agresivo al usuario de lente de contacto. Entonces, bueno, pues en conclusiones, para nuestro día a día en la consulta optométrica, en esas adaptaciones, hay que realizar un test de sintomatología. Ya decíamos, hay que revisar cuál es el que tiene validez en nuestro país, que tenga las palabras para nuestro país, que si es computadora, que si es ordenador, pero que sea amigable con el paciente para que él solo lo pueda contestar. El que les acomode mejor, pero que tenga validez en su país, adelante. Hay que realizar siempre la salud ocular, tanto nuevos usuarios como si es un paciente nuevo para con nosotros, o inclusive ya pacientes de varios años. Hay que hacer las evaluaciones ya sea semestral o anual, de acuerdo al caso. Entonces, ahorita ustedes mismos pueden estar pensando, ay, igual y la paciente fulanita, valdría la pena de una vez hacerle prueba de Schirmer y de Wood, porque igual y por ahí está el problema de que dice que disminuyó la tolerancia. Ya le chequé el sistema de limpieza, el horario de uso, ya le cambié el lente de contacto y sigue con problemas. Bueno, ¿y por qué no hacemos las pruebas básicas, no? Entonces, hay que tener un diálogo con el paciente, eso lo hemos platicado siempre. Hay que estar en comunicación con nuestro paciente para ver cómo ayudarle y que nos va a ir dando pistas para darle solución a los problemas que pudiera tener en el porte y uso del lente de contacto. Y también hay que tomar en cuenta la aparición de enfermedades sistémicas u oculares en nuestros pacientes, sobre todo en esos pacientes que ya tienen 30 años de ser reusuarios, nada más van a consulta, está bien, está mal, le cambio la graduación y se acabó. Bueno, ¿y por qué no platicas con él de, oiga, y de su salud cómo está? Ellos se sueltan y te platican, ¿sabe qué? Tengo tanto tiempo que me empezaron a dar tal pastillita para diabetes y tú ni siquiera lo sabías. Ella tenía ojo seco tipo mixto y nunca le preguntaste si su salud es la misma de hace 20 años que lo empezaste a consultar, ¿no? Entonces, sí, es todo un reto estar actualizados, pero es en pro de nuestros pacientes y darles una muy buena adaptación, una muy buena consulta, interconsulta, inclusive con algunos especialistas de acuerdo al caso, pero todo esto va a garantizar el éxito de tus adaptaciones y pues también, aparte de las adaptaciones, mayores ingresos a nuestras ópticas y mayor prestigio, porque tú sí haces esas pruebas y tal vez el del frente no lo hace, ¿no? Que lo platicamos en el marketing. Sí, y elementos como, por ejemplo, factores asociados como la edad, ¿no? Porque Sí, no es el mismo paciente que viene a los 20 años como el presbita que ya tiene 45, que como tú decías, de repente, en el caso de las mujeres está en la etapa de menopausia, porque en el caso del ojo seco sí hay una distinción a nivel de género, ¿no? El sexo masculino o el sí. sexo femenino van a tener diferencias en la incidencia de ojo seco, que son factores que tenemos que tomar en cuenta, así como la edad, ¿no? Porque ese paciente que, como tú decías, es exitoso por 20 años, que comenzó cuando tenía 20, ahora tiene 40, ya está entrando a la presbicia, sus características de repente de uso, glándulas de meibomio pueden ir cambiando, o sea que es una responsabilidad hacer la evaluación no solamente al inicio, sino durante ese periodo y ese proceso de adaptación que tenemos con el paciente, ¿no? Yo creo que eso garantiza
Si bien no que el paciente utilice lentes de contacto de por vida, lo que garantiza es que en el momento que el paciente sea sintomático, tú conjuntamente con él y con la evidencia tomas la decisión correcta de decir, ya no puedes seguir usando lentes de contacto porque eres diabético, eres hipertenso, tienes problemas asociados a la secreción de tu película lagrimal, la osmolaridad está muy alta, requieres utilizar lágrimas artificiales para combatir el efecto, entonces ya haces un manejo clínico mucho más integral. Como tú Exacto. decías, hay mucho por hacer, hay mucho por marcar diferencias significativas, ¿no? A veces no usamos tinciones porque eso le agrega costo a la consulta, porque Exacto. no la cobro. Entonces piensa en que en el esquema de trabajo, si vas a hacer más con el paciente, pues definitivamente esa consulta tiene un valor agregado que de alguna forma tienes que trasladarlo al servicio que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, como tú Sí. decías, esto permite una diferenciación significativa, creo yo. Sí, no, y sabes qué, yo creo que lo has podido ver de viva voz, Guillermo. Hay pacientes que dicen, ¿me va a cobrar más? Pues sí, pero es que es un plus que vas a tener. Entonces, inclusive ir educando a los casos nuevos de tiro por viaje. ¿Sabes qué? Antes de tu adaptación te tengo que hacer un estudio muy personalizado, te va a costar, pero te estoy garantizando que todo esto te va a servir a corto, mediano e inclusive tal vez a largo plazo, ¿no? Entonces, también si ya estamos platicando con el paciente que su mamá tiene artritis o que tiene algún otro padecimiento el familiar, dices, híjole, tal vez ni vaya a ser un buen usuario de lente de contacto. Igual ya ahorita, al bote pronto sí, pero a mediano plazo pudiera manifestarlo. Entonces, yo creo que los pacientes al final en un inicio sí como que regatean de cómo me vas a cobrar la consulta, pero ya que empiezas a marcar la diferencia y mostrar que puedes integrar que realmente eres clínico, es una súper recomendación. Después a ojos cerrados, ¿sabe qué? ¿Cuánto más? ¿No? Claro, y es como, por ejemplo, tú mencionabas al principio el uso de la mascarilla, ¿no? Que para muchos pacientes significó, sobre todo los pacientes que hacían ya no teletrabajo, sino trabajo en el sitio de trabajo y los obligaban a usar la mascarilla por periodos de tiempo extendidos, llegaban quejándose de incomodidad ocular, que los ojos los sienten secos y si tiene que utilizar algunas gotas o si tiene ojo seco. Y era una oportunidad de mostrarle al paciente que todo estaba bien, pero la condición de pues el aire fluyendo por canales a través de la nariz, pues evaporaba la lágrima más rápido y eso producía sensación de sequedad o el mayor tiempo dedicado, sobre todo para los que hacían teletrabajo, frente a la pantalla de un computador, también producía cambios en la postura de parpadeo que producía también pues una deshidratación y un ojo seco aparentemente evaporativo que no Exacto. era una enfermedad, pero sin embargo ya comenzaba a tener sintomatología, ¿no? Sí, 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 Y sí. me parece muy Sí, no, y importante, por ejemplo, tú mencionaste los que es de los cuestionarios más simples de manejar, sí, pero que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y no recopilamos esa información del paciente, porque a veces en el ojo seco ocurre con mucha frecuencia, es que la correlación signo-síntoma no siempre es buena, ¿no? O sea, yo puedo tener un paciente muy sintomático y examino y no encuentro mucho, o puedo tener un paciente no sintomático y yo hago un Schirmer o de repente hago una evaluación de tinción y encuentro que sí hay tinción y en la escala de Oxford encuentro de repente un 2 o un 3 en la escala de Oxford y le pregunto al paciente, ¿pero usted no tiene molestias? No, bueno, sí, sí, los ojos se me ponen un poco rojos a veces y entonces comienzas a encontrarle sí que hay un problema que realmente deberías tomar en cuenta, ¿no? sí, sí, y es que volvemos a lo mismo. A veces nos pasa que se nos complicó una adaptación y tú dices, es que tan sencilla que parecía y se me complicó y después es, oiga, ¿y usted no tiene molestias? Ah, sí, oiga. Entonces, lo hubiéramos evitado desde un inicio si lo hacemos como ya forma rutinaria en nuestras adaptaciones. Inclusive hay personas que, ¿sabes qué? Tengo un paciente citado, qué sé yo, a las 12 del día y le puedes pedir a tu personal, vele
cuando llegue, le acercas el cuestionario, si tiene alguna duda me dices, te sales rápido de la consulta si estás con otro paciente, nada más para resolverle, pero ahí ya vas aventajando en lo que es la toma de datos afuera de consultorio, y de esta manera cuando llegas ya no te comiste tanto tiempo de tu consulta porque ya viene aventajado que ya hizo el cuestionario, ¿no? Entonces, nos podemos ir adaptando de tal manera que no se haga una consulta de 4 horas, porque también ese es otro punto que decimos, no, hombre, me voy a tardar 3 horas para adaptar un lente de contacto que cuesta 5 pesos, ¿no? Es decir, pero podemos implementar estrategias en nuestra consulta, en nuestra óptica, en nuestro centro de trabajo para hacerlo mejor. Y podemos evitar complicaciones hasta en casos sencillos. Claro que a veces, como tú mencionas, a veces ese caso, ese paciente miope -1 que tú dices, va lente blando sin problema, te trae problemas porque te dicen, no tolero lente, no me siento cómodo, y entonces comienzas a tener ahí un fracaso en la adaptación, pero de repente por algo que se te pasó, ¿no? Algo que no consideraste al inicio, que hubieras podido solucionar y luego hubieras tenido un paciente realmente exitoso. O le hubieras dicho al paciente, mire, usted no puede utilizar un lente mensual, usted tiene que usar lentes desechables diarios porque por sus características lagrimales o condiciones oculares, la única opción posible es esta. Y pues sencillamente le das al paciente la condición de entrada correcta, ¿no? No es que el paciente termina desertando del uso y luego llega a un sitio y le dicen, no, desechable diario, y el paciente piensa que solo le quieren vender por vender, cuando realmente la primera adaptación o el primer fracaso, pues definitivamente tuvo vacíos que la evidencia no pudo completar, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y hacerlo también en forma rutinaria te hace inclusive más ágil para la toma de decisiones, porque lo integras más rápido y dices, no, ni me meto en problemas, desechable diario. Y ya le explicas los porqués, pero con pruebas, de decir, mira, esto es lo normal, esto, te sale medio así, entonces tenemos que ir a que ya le probaste de una marca, de otra, de tal de K, de tal plasma que tenga lente, y a la hora, desde un inicio, si te hubieras ido, no sé, al desechable diario, rápido. Entonces, hasta vas perdiendo credibilidad de estar prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí, definitivamente comparto contigo esos criterios porque pues debe buscar la efectividad en la consulta, ¿no? O sea, el tiempo, como tú decías, invertir 4 horas en un paciente, a menos que sea una batería de exámenes que estén todos facturados, pues sí. Pero si yo voy a invertir las 4 horas por la adaptación del lente de contacto blando esférico, pues definitivamente estoy agregándole sobrevalor al costo de la consulta, ¿no? Definitivamente, pues si no la cobro, pues peor aún, estoy afectando, pues, la posibilidad de haber hecho otras cosas con otros pacientes en las 3 horas y media restantes. Así que definitivamente, pues es un tema apasionante, interesante, que da para horas y horas y horas de conversación. Me imagino que el entusiasmo de la maestría y descubrir cosas nuevas y comenzar a manejar conceptos nuevos, pues ha sido todo una reto. alegría y un reto también. Pero pues, definitivamente esperamos con ansias el resultado de tu estudio de maestría, que lo compartas con todos nosotros. Sí, no, con mucho gusto, y más porque son estudios que son muy innovadores. Inclusive, te soy honesta, me topé con que la PCR en tiempo real, en algunas investigaciones te lo dan por sentado de que no se iba a expresar lágrima, ahora sí que se iban a poder ver mensajeros de ARN, de genes en lágrima, que por ser una concentración tan pequeña para picolitros, y afortunadamente lo logramos. Entonces esas son de las innovaciones que hay en esta investigación. Inclusive mi tutor, que es el doctor Ángel Miliar García, ahora sí que aprovechando esta plataforma, todos los que sean mexicanos, inclusive extranjeros, que quieran venir a ser parte de este proyecto de investigación y de futuras investigaciones para el ojo. Aquí en el Politécnico Nacional están haciendo muchas investigaciones al respecto y de vanguardia,
y que puede ser útil para Latinoamérica, sobre todo, que nos ayude a vislumbrar las fisiopatologías que tenemos en la consulta y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que se pudo haber prevenido antes de adaptar un lente de contacto esférico pensando que era muy sencillo, ¿no? Entonces, pues está la invitación para estudiar la maestría, todos los que somos optometristas, e inclusive de otras áreas pueden entrar, obviamente con un curso propedéutico y pasar los niveles de inglés, pero sí es muy interesante todo lo relacionado a nivel de biología molecular con lo que está pasando, y no nada más con lágrima, puede ser con la retina, puede ser ahora con lo del control de la miopía, o sea, hay muchísimas áreas que podemos explotar nosotros que estamos en el área de la salud ocular, ¿no? Entonces, pues están las puertas abiertas aquí al Politécnico, quien quiera estudiar la maestría, porque sí, hay mucho por investigar al respecto y que nos va a servir a todos. Muchas gracias, Janine. Ha sido un placer conversar contigo el día de hoy. Nada, y tus palabras finales de despedida. Ya hemos tenido la invitación al estudio de la maestría, sumarse a estos esfuerzos que definitivamente nos van a dar muchas satisfacciones profesionales también. Y no solamente, como tú decías, hay muy pocos estudios del área de optometría asociados a lágrima, y cuando uno comienza a buscar la literatura, en el caso particular de las maestrías, se da cuenta que América Latina tiene muy poco y tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Nos toca hacerlo en algún momento a todos, y yo creo que es un gran reto, como decías, pero te va a dar una gran satisfacción. Así que te invito a que nos comentes finalmente en este programa que hemos tenido el día de hoy, tus palabras de despedida. Sí, pues muchas gracias por la invitación el día de hoy. Siempre seguimos aprendiendo, y no nada más es a nivel de investigación, sino enriquecer la consulta particular, la consulta que tienes en tu día a día, y mejorar todos estos detalles que hasta se te puede venir, ¿no? De, híjole, es que el paciente fulanito que se me complicó, si hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, ya los siguientes pacientes que te llegan similar dices, no, espérame, de una vez le hago todo antes de cualquier detalle. Entonces, son súper aplicables para nuestra consulta profesional, mejorar inclusive el marketing de la atención al cliente, de la atención a nuestro paciente, y finalmente pues que sea mejor remunerada en nuestra consulta diaria, ¿no? Entonces, muchas gracias a IACLE Latinoamérica, a toda la audiencia de Franja Visual Radio, muchas gracias por el día de hoy, y estamos en contacto. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. No, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición a participar y por habernos compartido pues parte del trabajo que estás realizando en tu maestría. Así que nada, este ha sido el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IACLE. Chao.